yo siento que las cosas se están radicalizando cada vez más. Biden se mueve a la derecha también en materia migratoria. Se acerca más a las posiciones de republicanos. La primera señal ya lo indicaste, una continuidad, y no solo continuidad, sino un fortalecimiento de una política de seguridad pública que ha sido completamente ineficaz. Lo que dijo Trump de los migrantes, que son expulsiones masivas, se habla de millones, pero está hablando de eso, de expulsiones de millones, de campos de concentración literalmente para migrantes, y de cerrar otra vez la frontera con México de manera más radical. Si gana Trump es, en el discurso, lo más espantoso que uno puede imaginarse. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. De verdad que nos da muchísimo gusto recibirlos una vez más en Valle de Lágrimas, este programa de Atypical TV. Y hoy tenemos un programa con un hombre a quien yo respeto y admiro enormemente. Aparte, yo creo que es uno de los mexicanos que más sabe de temas migratorios, y me refiero al doctor Tonatiuh Guillén. Él es sociólogo por el Colegio de México y además fue presidente del Colegio de la Frontera Norte. Allá tuve el gran gusto de conocerlo. Y bueno, un currículum como académico muy amplio, muy importante. Y fue también director del Instituto Nacional de Migración. Entonces, bueno, pues Tonatiuh, bienvenido. No sabes qué gusto me da estar en esta plática contigo y escuchar pues tu punto de vista sobre qué está pasando en este momento, en junio del 2024, pues justamente con el problema migratorio entre México y Estados Unidos fundamentalmente. Bienvenido, Tonatiuh. ¿Qué tal, querida Tere? Una vez más, es un gusto estar contigo. Lo aprecio mucho y valoro enormemente tu amabilidad y generosidad. No, Tonatiuh, nada, me quedo chiquita de veras para todo lo que he aprendido escuchándote, leyéndote, en fin. A ver, Tonatiuh, acaba de terminar un proceso electoral aquí en México, el 2 de junio, como todos sabemos, y se avecina un proceso electoral el próximo 5 de noviembre en Estados Unidos. Todo esto, pues, ¿cómo ha influido desde tu punto de vista en el tema migratorio? Un tema que hemos platicado contigo, he tenido la oportunidad de entrevistarte varias veces, pues un tema que lejos de descomplejizarse, se complica cada día más. ¿Cómo ves esto? Mira, Tere, hay dos marcos de referencia para comprender la coyuntura en curso. El primero son las dimensiones de las poblaciones en movilidad. Sí hay que subrayar que entre los años 22 y 23 tuvimos los flujos de mayor escala de todos los tiempos en tránsito por México. Esto, pues, significa, por ejemplo, que el pico más alto fue en diciembre del 23, y si lo medimos por lo que Estados Unidos llama encuentros con personas extranjeras en su frontera sur, pues daba más o menos 10,000 personas por día en diciembre, por un poco más de 300,000 encuentros. Entonces ese pico describe una coyuntura de movilidades masiva en grandes dimensiones, de los cuales un tercio somos mexicanos. Tenemos una historia reciente, sobre todo a partir del año 20, en donde el flujo mexicano, que había estado tranquilo por más de una década, en números bajos, con intensidades, aumentó tremendamente y ahora somos un tercio. Con el agravante de que de ese tercio que somos del total de arribos, la mitad de mexicanos es en lo que califica o clasifican en Estados Unidos como grupo familiar. Y esto implica que son
familias las que se están moviendo en México, y ya no me meto más en eso, pero está conectado fuertemente con desplazamientos internos, con la violencia en las regiones, con, en general, la ruptura de Estado de Derecho en muchos espacios del país. Y que generan migración de estas características. Entonces nos sumamos a un proceso internacional más grande, enorme, que yo pues describo sobre todo como un efecto post-COVID, no por la enfermedad en sí misma, sino por todo lo que desencadenó la pandemia, que entre otras expresiones también tiene una consecuencia potente en deterioros en los espacios de origen, lo digo así en genérico, y en la necesidad de las personas de salir. Y esa coyuntura post-COVID pues estalla en el año 22 y 23, sobre todo en el 23, y ese es el primer gran referente que en términos de esos números en este semestre, en lo que va del primer semestre del 24, sí han descendido notablemente. Ahorita estamos en aproximadamente 170,000 encuentros, de los 300,000 de diciembre. Entonces sí hay un descenso muy, muy grande. Pues como la mitad casi, tantito más. Casi la mitad, Sí. casi la mitad, se acerca a la mitad. Es una reducción muy notable que tiene varias explicaciones. Una es que evidentemente hay movilidades que se han reducido un poco y hay también un rol de control mucho más agresivo de la Guardia Nacional Mexicana, del Instituto Nacional de Migración e incluso de autoridades que no tendrían que hacer nada en el asunto y que también están ilegalmente deteniendo personas. Y esas tareas que son exclusivas del Instituto Nacional de Migración y en algunos puntos de la Guardia Nacional, pues ya se les hizo costumbre extenderse a otras autoridades que no tendrían que estar en el tema. Pero el caso es que efectivamente bajan los números y se añade, Tere, que las políticas, que es el otro gran capítulo, cómo reaccionan los gobiernos ante esta situación. Y recordarás, hace algunos años, cuando empezaba el gobierno de Biden, había la expectativa de una gran rectificación de las barbaridades de Trump. Y de hecho, él así lo anuncia. Él calificó lo que hacía Trump como ilegal e inhumano y iba a rectificar todo eso. Al final, la decisión de rectificar, pues es una decisión política, muy, muy ligada a la política electoral, o sea, depende de cómo se muevan las opiniones y preferencias alrededor de la cuestión migratoria y de refugio, y el proyecto inicial de Biden, pues fue progresivamente minado, saboteado, suspendido, y en un punto llegamos, Tere, ahora recientemente, en donde incluso demócratas ya se movieron al lado de la contención y de la restricción y de las exclusiones, y para ponerlo en una imagen, Biden se mueve a la derecha también en materia migratoria. Se acerca más a las posiciones de republicanos y de Trump en particular, y entonces ese acercamiento es súper importante porque está marcando las últimas iniciativas de Biden en la frontera, de cerrar la frontera, algunas cosas positivas como el de favorecer la reunificación familiar o consolidar más la aplicación esta CBP One, que son puertas de entrada regular a Estados Unidos para solicitar ingreso y permanencia en ese país. Entonces el lado positivo es valioso, importante, pero menor en relación a la escala de la problemática. La escala sí se está cerrando, la realidad es que están cerrando la frontera y esa disputa es tan importante porque marca el tono de las políticas migratorias también para México, e incluso para Guatemala en el contexto cercano. Y ese es de eso estamos dependiendo, Tere, del peso tan grande que tiene Estados Unidos
y la disposición que ha tenido el gobierno de México de alinearse con estos planteamientos cada vez más rudos. Oye, Tonatiuh, yo recuerdo que desde hace ya algunos años, cuando hemos tenido la oportunidad de platicar contigo, pues hablábamos de cómo Trump, eh, digamos, tuvo una política migratoria que nos transformó, de hecho, en su muro, en su famoso muro. Luego viene Biden y decimos todos, bueno, al menos yo que no domino el tema, nomás soy periodista, pensamos que con Biden las cosas iban a mejorar y conforme ha ido pasando pues este periodo del presidente Biden, pues lo que vemos es que las cosas no solo no han mejorado, sino que como tú nos explicabas, el presidente Biden se ha ido acercando más a Trump o a esa derecha. Pero ahora, Tonatiuh, yo siento que las cosas se están radicalizando cada vez más, como tú comentabas. Esto que dijo hace unos días el presidente, bueno, el candidato Trump o expresidente Trump, en cuanto a que los migrantes deberían hacer como unas luchas en cuadrilátero porque son muy buenos para los golpes y una multitud riéndose de eso y acompañándolo, pues en este asunto que es tan denigrante para los migrantes, pero que con horror veo que puede ser una herramienta importante para que él consiga votos. ¿Qué nos está pasando, Tonatiuh? ¿A dónde está llegando la xenofobia, la discriminación? Tienes toda la razón, Tere. Ese ejercicio que hizo Trump de proponer una especie de liga para que los migrantes participen en lucha porque son duros y demás, evidentemente no tiene nada de realidad, ni de viabilidad, No. ni pertinencia, pero es un acto de desprecio. Es un acto de desprecio público, de vulgarización de una problemática humana muy cruda, de inhumanidad, y que retrata, esa es la parte lamentable, retrata un ambiente ideológico en Estados Unidos que lo recibe bien. Lo que era hace unos años políticamente impensable, políticamente indecente como parte de un discurso, Trump ha logrado normalizarlo, revivirlo, potenciarlo y generarlo como una corriente de opinión favorable a él. Entonces sí hay un escenario xenófobo y racista, inhumano, que es el que está alimentando, potenciando y le está dando base para una disputa electoral. Y ya traducido a lo que implica, pues es una manipulación de una situación de crisis humanitaria muy grave para convertirla en un objeto y una herramienta de convocatoria electoral, pero de la peor manera. No para solidarizarte, no para generar empatías, sino exactamente lo contrario. Y que tengamos un público dispuesto a escucharlo, a ser parte de esa burla, a no cuestionarlo, a festinarlo, pues estamos ya del otro lado del planeta en términos ideológicos. La raya de lo decente y de lo debido ya pasó hace rato en ¿Sabes qué? ese trayectoria de Trump. ¿Sabes qué me hizo pensar? Como en el circo romano. O sea, Sí, me imaginé el Coliseo, pues sí. ya un poco en la decadencia del Imperio Romano, y pues todo esto de que decían, sí, mátalo, mátalo, o sea, en donde se vuelve una diversión el sufrimiento de otra persona. Pero a ver, Tonatiuh, eso está pasando allá y, en fin, ahorita te pregunto cuál es tu perspectiva de lo que podría endurecerse todavía más todo esto. Pero, ¿y aquí en México?
aquí en México, eso que dijiste hace un momento se me hace durísimo. La gente salen, familias enteras, salen personas con su mujer, sus hijos, en fin, pues porque aquí no hay ni ley ni orden. Porque digo, simplemente veo lo que pasó en Tila, en Chiapas, lo que está pasando, y recuerdo, Tonatiuh, un viaje al que tú fuiste y nos compartías en el Rapidín a Jaime y a mí, pues tu preocupación de lo que está sucediendo en Chiapas. Y no solamente en Chiapas, en distintos puntos de la frontera sur, y también a lo largo y ancho del territorio nacional, con estas caravanas, estos grupos humanos que en condiciones verdaderamente lamentables, pues se arriesgan y lo arriesgan todo con tal de salir de una amenaza del crimen organizado, una persecución. Eh, ¿Cómo ves esto? Porque ahora sí que salió junto con pegado, Tonatiuh. Sí, sí, el escenario en México pues tiene también aspectos igual de horribles o peores. Uh-huh. El evento criminal en Ciudad Juárez en sí mismo describe un cuadro de inhumanidad y de crueldad sin límites también. ¿Te Y no solo refieres? discurso, ¿Te a, a la, refieres? a la muerte de 40 migrantes en la estación migratoria. Sí. Ese escenario en Juárez, como retrato de una relación de migración ahí, por lo menos en Juárez y los migrantes, es también injustificable del todo. Y no es solamente discurso, fue práctica, fue un acto de inhumanidad explícito, videograbado y demostrado. Entonces, no estamos en posición de solamente de criticar, sino también en posición de hacer una autocrítica profunda. Y no lo hemos hecho, reitero, en ese caso que debió habernos llamado a la rectificación. Por lo menos a un mea culpa, por lo menos a un resarcir los daños que se hicieron. Evidentemente las muertes no hay manera, pero a las familias, los deudos, los heridos, no se ha hecho todavía eso. Ahí Aunque sigue hay el muchas director, palabras. ahí sigue el Hay, director del Instituto sí, Nacional de sin, Migración. sin el menor remordimiento, está todo mundo igual, sin el menor ánimo de cambiar. Eso nos retrata también. Y retrata el otro que acabas de comentar, que me parece todavía igual de grave, que es que el gobierno de México no reconoce, sino al revés, no reconoce que tengamos una inmigración muy alta que no teníamos hace poco tiempo, que tuvimos necesidad de volver a salir. Y no reconoce tampoco que la mitad de esa migración obedece a factores de los más horrendos, que es el desplazamiento forzado de las personas, que no es que no tuvieran una economía, que no es que no tuvieran una comunidad, que no es que no tuvieran un espacio y futuros de vida, sino que se les fueron acotando y finalmente terminaron con ellos. Y lo de Tila, pues es también el cuadro extremo. Cuando va finalmente el ejército a Tila, no es para tomar control y suprimir a las organizaciones criminales, es para que la gente salga. Entonces, bueno, ¿en qué diagnóstico estamos? ¿En qué escenario estamos? Y si Tila retrata, como el de Juárez, retrata otro mapa de la política pública en materia de seguridad, pues que es inaceptable. Y cuando ves los albergues en Juárez o en Tijuana o otras ciudades de Tamaulipas, lo que hay son familias que vienen de Michoacán, de Guerrero, de Chiapas, de Oaxaca, algunas partes de Guanajuato, de Jalisco, de Zacatecas, Veracruz. Entonces son escenarios que retratan
una movilidad forzada, pero también situaciones regionales muy críticas, espacios del país en condiciones graves de seguridad y de incapacidad de desarrollar la vida, aunque fuera en condiciones acotadas, limitadas, pero había comunidades que vivían, que estaban ahí haciendo pues, la vida de sus hijos, el futuro lo estaban construyendo ahí. Ese cuadro no lo hemos reconocido y forma parte de situaciones parecidas que una y otra vez señalábamos para Centroamérica, recordarás, ¿no? La violencia en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, generan desplazamientos, y lo decíamos. O la falta de oportunidades para los jóvenes también, que era una movilidad muy importante desde Centroamérica también. Entonces, para resumirlo, de lo que observábamos afuera, ahora no lo observamos adentro. Lo que criticábamos afuera, ahora no lo criticamos adentro. Y esa es la paradoja mexicana, que tiene una función de poblaciones de origen muy grande, y por el otro lado, una política migratoria, en esencia, restrictiva. Últimamente le han querido llamar un modelo de movilidad humana, pero no le encuentro los rasgos que lo definan en la práctica, ¿no? Eso es más bien palabras que quisiera escuchar el discurso gubernamental, pero no está asentado en lo que realmente sucede en la realidad y que vemos todos los días, si quisiéramos verlo en Tapachula o en calles de la Ciudad de México, Tere, donde están las personas hacinadas buscando oportunidades. Y no hay que ir muy lejos, hay que estar ahí cerca para darnos cuenta de si ese escenario corresponde a un modelo de atención humana. Pero fíjate, Tonatiuh, a mí hay algo que también me inquieta, y es que con este cambio de administración en México, la salida aparentemente de López Obrador, la llegada de la señora Sheinbaum, ¿tú crees que haya, por lo que vas viendo, algún cambio en esta estrategia, digamos, de manejo del problema migratorio? ¿Tú crees que de veras se avance en algún sentido? Porque veo con pánico, por ejemplo, pues que la Guardia Nacional ya oficialmente, pues ya nos lo anunció ayer la presidenta virtual, pues que va a pasar a la Sedena el asunto del desmantelamiento del Poder Judicial. O sea, como que todo esto yo creo que no ayuda a que hubiera realmente de fondo un cambio en la política migratoria de México. ¿Tú cómo lo ves, Tonatiuh? ¿Qué señales percibes? Francamente, y quisiera equivocarme, Tere, me quisiera equivocar, deseo que me desmienta la ruta resultante, pero francamente lo veo muy pesimista. Hay señales que no están en el camino de la rectificación. La primera señal ya lo indicaste, que es una continuidad, y no solo continuidad, sino un fortalecimiento de una política de seguridad pública que ha sido completamente ineficaz. Cuando vimos lo de Tila, ahí está clarísimo el asunto. El problema no eran las personas que estaban ahí, pero fueron acompañadas para huir, no para protegerlas en su lugar de vida. Fueron acompañadas para huir. Si ese es el tono, si ese es la ruta de que no hay que controlar a las organizaciones de criminales ni los traficantes, sino pues hacerse a un lado, pues ahí no hay manera de que se rectifique una situación de Estado de Derecho, ni de protección de lo más elemental de las personas, como es la obligación del Estado. Entonces, por ahí hay una ruta no buena. Y el otro lado es Estados Unidos.
Estados Unidos tiene también una paradoja, además de las que ya hablamos, Sí, que necesita migración, necesita exacto. rectificación. Incluso Trump, antier o algo así, Trump dice que las personas graduadas en Estados Unidos debieran recibir de inmediato residencia para trabajar. Sí, pero Ese es para quedarse con los mejores. exacto, No, digo, no, no faltó. entonces eso, no, entonces esa es la paradoja de Trump también. O sea, está con esos tonos que responde a la realidad de la economía de Estados Unidos. Y tendrá que crecer el mercado laboral porque también responde a la necesidad de la economía de Estados Unidos. Y habrá de desarrollarse la puerta del refugio, aunque sea en escala mínima, como la ocurrió durante el gobierno de Trump. Eso, esos escenarios, pues son necesarios, es una dualidad, es excluir sobre todo por el discurso, es demandar por el lado de la realidad, de la economía y del cambio demográfico de Estados Unidos. La mala noticia, Tere, es que lo que domina, por lo menos en el corto plazo, y me refiero a los próximos 3, 4 años, es la inercia dura, la inercia de exclusión, la inercia de control, la inercia incluso represiva. Lo que dijo Trump de los migrantes para ponerlos en un espectáculo de lucha, de esa manera tan despreciable, es una cuestión que palidece frente a lo que está planeando, que son expulsiones masivas. Se habla de millones en Estados Unidos. No sé si lo vaya a hacer porque no se puede, pero hasta económicamente es una tontería. No solo inhumano, sino una tontería para la propia economía de Estados Unidos. Pero está hablando de eso, de expulsiones de millones, de campos de concentración literalmente para migrantes y de cerrar otra vez la frontera con México de manera más radical, como fue en la pandemia y el título 42. Entonces, no es un asunto menor, incluso de utilizar a la Guardia Nacional de los estados en Estados Unidos contra migrantes, como hacemos nosotros, por ejemplo. Claro. Pero eso que sería impensable en Estados Unidos ya lo está planteando. Entonces sí hay un escenario en donde nos estamos moviendo. Si gana Biden, pues va a ser todavía peor, con algunas puertas positivas, pero si gana Trump es en el discurso lo más espantoso que uno puede imaginarse, y en las prácticas, en las políticas, un escenario que puede ser muy, muy rudo, aunque la escala no sea viable, pero que puede haber agresividades y violencias y exclusiones, sin duda. Entonces, en el corto plazo, Tere, no está bonito el escenario. No, claro que no está nada bonito ni aquí ni allá. Pero a ver, una pregunta. En medio de todo esto, ¿qué lectura le das a esta propuesta, bueno, esta, digamos, solución de Biden en cuanto a las o los esposos de estadounidenses que tengan 10 años en Estados Unidos y que podrán acceder rápidamente a su nacionalidad? ¿Cómo juega esto? Es el mundo contradictorio en el que se mueven los discursos. Por un lado, Biden necesita control en la frontera. Necesita demostrar políticamente, estadísticamente, con números bajos, que tiene el escenario bajo control en la frontera, porque es uno de los flancos de más ataque que recibe por republicanos y por Trump. Entonces, eso explica que haya cerrado la frontera, eso explica que vengan funcionarios de primer nivel a México a negociar con el gobierno de López Obrador, a que tengan un control, y México dice, vamos a colaborar, y efectivamente está colaborando en No, eso. pues cómo no. Entonces, sí. Entonces, eso está ocurriendo. Pero del otro lado, necesita la otra válvula, la válvula del lado amable, la válvula del lado humanitario. Y entonces hace una medida que es positiva, es buena.
que francamente debió haber ocurrido desde hace mucho, que es el de las parejas de una persona ciudadana estadounidense que vive ahí y que en Estados Unidos y que ha vivido en la angustia durante años de ser deportado, pues de corregir eso. Esa es una cuestión humanitaria elemental, que por eso subrayo que debió haber ocurrido desde hace mucho. Que ahora se haga y que tenga un impacto potencial a 500,000 personas está muy bien, que además tenga potenciales impactos con hijos que son estimados de unos 50,000, está súper bien. Entonces, es la ruta adecuada, pero es un balance contradictorio, como puedes ver. Y lo mismo hace Trump. Trump es igual. Dice eso de las green cards para graduados, pues qué buena onda, gran tipo, ¿no? Pero del otro lado, deportaciones masivas, uso de la Guardia Nacional, cerrar la frontera con México, es un discurso dual y contradictorio, francamente. Fíjate que no sé si tú tengas la misma percepción, pero sí siento que sobre todo algunos medios de comunicación en Estados Unidos, concretamente me voy a referir a CNN, están trabajando, bueno, en fin, preocupados pues por este ambiente pues tan racista. Es que finalmente estamos como en una ola, no sé, Tonatiuh, hay veces ya, a lo mejor ya son cosas de la edad, pero fíjate que pienso que los años 20 y 30 del siglo XX se me están pareciendo mucho a los años 20 y 30 del siglo XXI. O sea, como que este desprecio por la vida, pues esta falta de solidaridad humana. Entonces hay algunos medios en Estados Unidos que creo que están pues trabajando un poco en este sentido, pero lo veo pues como una semilla que está fructificando tanto en Estados Unidos como en México, porque aquí, mira, se habla mucho de que no hay discriminación y lo que tú quieras, pero a la hora que ves lo que sucede aquí en la Ciudad de México, como tú bien decías, o en cualquier punto de la República con los migrantes, pues es el desprecio, la falta de solidaridad humana, la falta de respeto a sus libertades, a sus derechos. Y fíjate, por ejemplo, aquí en México, pues también vienen muchas personas que vienen de Venezuela, de Cuba, de Haití, de países pues que están viviendo como el siguiente escalón de lo que pues parece ser que vamos a vivir en México, y tampoco hay solidaridad con ellos. Es así como, ay no, pero si aquí lo que necesitamos es trabajo, aquí lo que necesitamos es apoyos. ¿Por qué van a ayudar a esos? Y yo nomás digo, ¿qué va a pasar? O sea, porque el problema migratorio, y aquí quiero una reflexión tuya que creo que es muy importante, yo no creo que se vaya a resolver en 5, 10, 15, 20 años, no sé. ¿Cómo lo ves? Mira, Teres, primero sí comparto la preocupación de siglo XX, siglo XXI, años 30 de cada cual. O sea, son tonos, no iguales, pero sí tienen en común racismo, xenofobias, exclusiones. Y no hace mucho las elecciones en el Parlamento Europeo, pues la ultraderecha salió a lucir una gran fuerza en Europa. O sea, no poco. Francia en particular fue tremendo. Entonces son señales que preocupan mucho, muchísimo. Y entonces Europa está apuntando a una coyuntura más y más restrictiva de la inmigración y del refugio. Reino Unido ya se puso súper agresivo también en esa materia y desde el Brexit, te acordarás. Claro. Entonces, son tonos que nos alejan del mundo global, de la civilidad global, de la humanidad razonablemente integrada y respetuosa de todas sus diversidades. Esos proyectos como que están jaloneados. También es cierto que hay el lado bueno de la fuerza.
O sea, sí hay gente trabajando en la dirección correcta, hay las reacciones de oposición correcta, hay principios que todavía se defienden desde el punto de vista jurídico y éticos universales, o sea, por supuesto. Eso todavía está. Y estamos en esa tensión, es una tensión. Y en el caso de México, pues en México pues también ocurre. Aunque también México ya ha visto el escenario de los últimos años, pues también nos corrimos al lado rudo, ¿no? Nada más y nada menos militarizamos la política migratoria. Nada más y nada menos. O sea, Y otras cosas. no es una cuestión de un ajuste administrativo, nada. O sea, es un cambio muy radical. Entonces, ahí en eso, pues estamos de acuerdo, hay un movimiento, lamentablemente, crudo. Salidas, Teres, salidas. Las salidas de fondo están en los orígenes. Las salidas de fondo están en corregir Chiapas, en corregir el Estado de Derecho en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán, en generar realmente un Estado y un Estado con normas y procedimientos, y por lo menos que se respete la vida de las personas y sus espacios, y su vida cotidiana. Eso, por ejemplo, del lado mexicano, ¿cuál es el pretexto para no hacerlo? ¿No? ¿Cuál es el obstáculo para no hacerlo? Entonces, las soluciones de fondo están ahí. Están ahí las soluciones. Un populismo de manual. Eso es lo que yo veo o sea, como creciendo en todo el mundo, ¿no? Digo, ¿Sí? Trump, Sí. Aquí en México, López Obrador, Milei. De la señora Sheinbaum. Bueno, ¿y qué me dices? Bukele. Sí. Donde le veas, ¿no? En fin, Ahora, eso. Ahora, las alternativas están, o sea, Venezuela, que ha tenido un éxodo brutal, el más grande del siglo XXI, ha tenido solidaridad no ideal, pero sí muy generosa en Colombia y en Perú y en Ecuador, donde hay cientos de miles de venezolanos. Reitero, no es ideal el escenario, pero hay una acogida básica. Y Brasil también, y Chile y Argentina con venezolanos. Entonces, sí hay tonos, pero lo subrayo porque en el caso de México, nuestra hermandad latinoamericana tan anunciada, tan cantada, tan presumida, está del lado contrario ahorita. No, pues ya ¿No? El flujo venezolano, ya visto también desde el punto de vista no de los derechos, fíjate de cómo lo voy a poner en el extremo, del capital humano que está en movilidad. La movilidad de personas en el promedio de calificación y de experiencia es muy bueno. Yo ya estaría ahorita como hacen los países desarrollados, pues captando talentos que escapan, que huyen, generando oportunidades, generando espacios. Hay posibilidades de hacerlo, porque además cuando el argumento es que la migración nos cuesta, de que por qué los ayuda, eso es completamente falso. La migración bien traducida se convierte en desarrollo. Los grandes países que crecen tienen altas tasas de inmigración. Europa y Estados Unidos no crecerían si no tuvieran esa inmigración. No digo que la inmigración hace el desarrollo, sino que sin esa migración no tendrían esa capacidad de desarrollo. Entonces también, visto acá en México, hay que entenderlo así. No puede ser un costo inmediato, mínimo, marginal de asistencia humanitaria, pero hay capital humano muy valioso en tránsito. Y ese capital humano genera economía. Y esa economía traducida de manera adecuada en los espacios adecuados, pues genera desarrollo. Entonces, verlo así, por eso yo he insistido, Tere, que es otro día lo tomamos, pero hay que articular migración y desarrollo. No son asuntos ahora separados en el mundo. Están conectados. Y si no lo vemos así, estamos
no solo siendo ignorantes de los procesos efectivos, sino estamos perdiendo oportunidades muy grandes. Sí, y aparte, fíjate, de Venezuela nada más, como tú bien sabes, Tonatiu, pues han salido más de 8 millones de venezolanos. O sea, es un número realmente Sí. muy significativo y muy variopinto, en el sentido de, como tú dices, seguramente hay emprendedores, profesionistas, en fin, una multitud, una diversidad que se podría insertar con fines productivos en muchas economías latinoamericanas. Pero, a ver, Tonatiu, yo quiero que regresemos al asunto de Trump. Trump y Pompeo, que acaba de salir un artículo que seguramente viste en el New York Times de Pompeo diciendo, el que fue secretario de Estado de Donald Trump, que ya no es nada ahorita, pero diciendo que le preocupa enormemente pues el asunto de la reforma al poder judicial. Eso dijo Pompeo. Yo no sé si lo va a llamar Trump otra vez a trabajar con él o no, pero en fin, llama la atención que siendo un presidente, un candidato populista y de los republicanos, pues también estén interesados en ese grupo en el tema pues del equilibrio de poderes y el Estado de Derecho de nuestro país. ¿Tú crees que esa preocupación alcanza a Trump o a Trump le da igual eh, que suceda lo que suceda en México? O sea, eh, él, pues si se porta mal México, pues amenaza con los aranceles. Pero si hay en fuera, mientras detenga México la migración y haga lo que ellos quieren, y Biden también, de paso, pues hay que pase lo que pase, o sea, pues qué tanto es tantito, digamos. ¿Cómo lo ves, Donatio? Es un balance complejo, Tere, pero hay dos planos. Uno estrictamente el económico y del marco institucional para lo económico. O sea, México y Estados Unidos tienen literalmente economías compartidas. No se pueden ya disociar así como así. No, requieren de marcos institucionales estables y ciertos. Eso es un hecho. Y en esa lógica reaccionó Pompeo. O sea, Pompeo está en la lógica de un sistema económico integral, no tanto por razones democráticas, ¿eh? Ese no es Claro, su tema, no, no, es por no, razones de la estructura, de estabilidad y de normas y de instituciones con certidumbre y en muchos sentidos compartidas. O sea, no se pueden mover así como así. Y hay un riesgo, por lo menos en la percepción de Pompeo, y yo lo comparto, ese punto, de que con la reforma, pues hay una sacudida institucional más que dura. Es, es, es una sacudida que nadie sabe finalmente qué va a pasar con respecto a las repercusiones, no de si se van a elegir o no se van a elegir, sino qué sí, claro. implica las repercusiones de todo eso para la vida de la economía, por lo menos esto que te estoy comentando, más todas las demás. Entonces, ese es un plan. El otro plano es estrictamente de modelos de poder y de política. Déjame especularlo, Tere, pero en la perspectiva de Trump, él preferiría un gobierno dictatorial sin problema. Él mismo lo ha dicho. Voy a ser un dictador el primer día o el segundo, lo que sea. Y bromea con eso. Pero yo creo que en el fondo sí quisiera tener un Congreso controlado, una Suprema Corte controlada, Claro. una estructura de poder piramidal controlada. Trump es un autoritario Por nato. supuesto. Ahora, el marco institucional de Estados Unidos, afortunadamente, no le deja todo el espacio para esas locuras. Pero esos son los dos planos en el que estamos viendo. Y si el Estado mexicano avanza hacia un modelo piramidal
de control institucional por una sola fuerza política, por una sola persona, a Trump no le va a interesar el asunto. Yo creo que a lo mejor lo envidia. Claro. Va a decir, oigan, qué bueno, yo siempre he querido hacer esto. Pero hay otro asunto que es el económico, el de la relación económica. Y hay otro que es el político desde la perspectiva, ahora sí, de valores, de proyectos políticos, que puede tener una parte importante de la clase política estadounidense del lado demócrata, o en general liberal, que van a entender esto como una situación tensa, inadecuada, y que por el lado también de la población mexicana en Estados Unidos, pues por lo menos van a encontrarlo más que extraño, el giro de una estructura de Estado que avance hacia un modelo que no tiene que ver con una estructura republicana en sentido estricto. No, no sé, Tonatiu, ya estamos a punto de terminar el programa, pero cuando veo, por ejemplo, la indiferencia con la que Estados Unidos, con Biden o con Trump, o con quien tú quieras, ha visto pues la tragedia venezolana, y pues que sí, que, ay, pues ahora, no, ahora los voy a castigar tantito. Bueno, pero ahora ya no, porque cuando empezó el problema de la invasión de Rusia a Ucrania, pues acuérdate que les bajaron los castigos y dijeron, no, pues aquí nos conviene. Todo es tan pragmático, todo es Sí. tan que como que ya aquello de valores, respeto al otro, dignidad humana, libertades, pues es algo como que ahorita está en un momento muy bajo, ¿no, Tonatiu? Y yo quisiera una reflexión final sobre esto, que a veces es deprimente, ¿eh? Ver lo que está pasando. Sí, con una diferencia fundamental, Tere. La economía de Venezuela para la economía de Estados Unidos es un fragmento que Claro, no tiene un interés de escala ni siquiera cercana a la economía con México. Es claro, súper importante tener muy en importante el lo. radar que México es el socio comercial número 1 de Estados Unidos. Así es. Entonces, mucho más grande que China, que bajó su peso, mucho más grande que Canadá, que es el segundo más importante, o muy, muy mayor que Japón, o que Alemania, o que Reino Unido, o que Italia, o que España. México es estratégicamente enorme para los intereses de Estados Unidos. Entonces, si se le mueve esa ficha a la estructura económica en Estados Unidos, no hay manera de que no digan algo, ¿eh? Y todo el diálogo, negociación y lo que ocurre alrededor de TLC, hay que verlo con lupa, porque es ahí donde se va a reflejar realmente cómo están los intereses en relación a asuntos fundamentales o aparentemente no conectados, como es la reforma del Poder Judicial. No es una cuestión menor, yo creo que ahí es donde vamos a empezar a ver este asunto, y en la coyuntura mexicana, pues lo más denso y crítico del momento, pues va a ser septiembre. Claro. Vamos a ver cómo Sí. realmente cómo nos vamos a llevar y de qué se trata. Pues doctor Tonatiu Guillén, de veras siempre es un privilegio, te lo digo muy en serio, platicar contigo, escucharte, aprender. Y bueno, pues a nombre de todos los que trabajamos aquí en Atypical TV, te aprecio muchísimo tu tiempo y tu conocimiento y sabiduría. Gracias, Tonatiu. Tere, querida, muchas gracias a ti. Es un privilegio estar contigo y tener conversaciones siempre tan agradables y creativas. Un abrazo. Un abrazo, el doctor Tonatiu Guillén. Gracias, Tonatiu. Muchas gracias a ustedes en Atypical TV por habernos acompañado en este Valle de Lágrimas. Hasta luego, bye.